ha sido la elección del nuevo presidente del Congreso. En ese tema, siempre, como suelo decir, el Perú no deja de sorprendernos, ¿no? Primero, vamos a ubicarnos en el escenario, ¿no? Porque la sorpresa ha sido grande. Primero, hace un mes atrás, bueno, un mes y medio atrás, en julio, se eligió una mesa directiva. Y en ese momento hubo una serie de conflictos, porque por un lado estaban las fuerzas oficialistas de la izquierda con sus niños y todos los demás corruptos del Congreso, y por otro lado las fuerzas democráticas, también con sus más y sus menos, pero que no lograban ponerse de acuerdo. Entonces se vio la posibilidad y el peligro de que el gobierno, las fuerzas políticas del gobierno, que con lo que eso implica, podrían haber ganado el Congreso. Ahora bien, ¿qué implica eso? El Congreso, con todos los defectos que tiene, que yo reconozco, y que también podríamos analizar por qué son, es un reducto de democracia, porque hay una representación nacional, porque se puede fiscalizar al gobierno, porque aún se puede debatir libremente. Hay que proteger ese espacio. El Congreso nos ha permitido elegir al Tribunal Constitucional, bloquear algunas iniciativas como la absurda idea de la Asamblea Constituyente, entre otras, ¿no? Entonces hay que proteger ese espacio democrático que es el Congreso. Y en las elecciones de julio estuvo en peligro porque las fuerzas democráticas, insisto, con todos sus defectos, no lograban ponerse de acuerdo. ¿Y qué pasó? Se lanzó una candidatura independiente que no logró consenso, que lanzó a la doctora Echaiza a la presidencia, y por otro lado sí hubo un cierto consenso con mantener el trato que había con APP y darle la presidencia a la congresista Camones. Entonces, felizmente, esa iniciativa ganó. Claro, no era perfecto porque estaba Helera, estaba Digna Calle y estaba la misma señora Camones que era de APP, y después vamos a ver las consecuencias que eso trajo. Sin embargo, no había ganado el oficialismo y se podía todavía confiar en que esta mesa directiva iba a funcionar. Como todas las carambolas de la política peruana son sorprendentes, insisto en esa palabra, tiempo más adelante apareció un problema judicial con el congresista Helera y tuvo que dejar la tercera vicepresidencia. ¿Y qué pasó? Renovación Popular, el partido que no había podido incorporarse a la mesa directiva de oposición por esta separación que hubo al lanzar a Carmen Echaiz, terminó tomando la tercera vicepresidencia con el congresista Alejandro Muñante. Primer paso de la recuperación del espacio democrático en la mesa directiva. Salió Helera, que no era muy confiable en esa posición, y entró Renovación Popular. Entonces ya hubo más tranquilidad, ¿no? Eso debió pasar desde el principio. Renovación Popular debió estar en la mesa directiva. Sin embargo, Avanza País, el otro grupo, con todos sus defectos, insisto, que mantiene una posición de oposición, no estaba presente. Y acá viene lo que les decía, ¿no? La gran sorpresa y el peligro de APP. APP es el partido del señor Acuña. El señor Acuña siempre termina por meter la pata, por tratar de sacar provecho, por ver la política como una extensión de sus negocios. Y entonces, con esa visión, le pidió a la presidenta del Congreso un favorcito que consistía en promover un proyecto de ley que ya estaba ahí, pero que a él lo iba a beneficiar electoralmente en su campaña para gobernador regional. Esto era irrealizable. Sin embargo, se filtró un audio de esta conversación. Acuña quedó muy mal parado, pero también perjudicó a la presidenta del Congreso de su partido, cosa que inmediatamente aprovechó el oficialismo, encabezado por Bermejo, para proponer la censura de la presidenta del Congreso. ¿Cómo se habrá arrepentido Bermejo de esto, no? Porque él pensó, con esto nos tumbamos a la mesa directiva y la izquierda toma finalmente la presidencia.
Y entonces con esta idea se lanzó a Bellido, el famoso Pucca Bellido, que recordemos sus fotos juveniles con símbolos del senderismo, y su investigación judicial por su apología al terrorismo, por haber hecho un homenaje nada menos que a Edith Lagos, una de las lideresas de Sendero Luminoso, en su momento en el Cusco. Entonces, este personaje, que ya incluso ha sido primer ministro, era el candidato de la izquierda, pero aparecieron varias listas, al final fueron 6. Y acá viene la gran sorpresa. La gran sorpresa es que una lista, una candidatura, mejor dicho, como la de José Williams, el general Williams, termina por ganar y pone las cosas en orden, ¿no? Porque Carlos Ceballos, Balcázar, Bellido, Elías, Aragón, eran todas candidaturas pequeñas, ¿no? Supuestamente el candidato del oficialismo era Bellido, pero terminó creciendo Aragón, que pasó a una segunda vuelta con Williams. Ahí se puso la cosa de suspenso, pero al final ganó Williams y se ordenó la cosa como debió ser desde un principio. Y es increíble, ¿no? Esa es la mesa directiva que debió surgir de un consenso de la oposición. Tener como presidente al general Williams, Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, y claro, queda la señora Digna Calle ahí, pero ya en una minoría. Entonces se salvó el Congreso y tenemos un Congreso con una mesa directiva que garantiza la independencia. Puede a usted que ve este programa gustarle o no gustarle el Congreso de la República, puede pensar que es improductivo, sin embargo es necesario. No hay ningún Congreso que sea comprendido en su naturaleza, porque el Congreso muchas veces la gente no lo entiende, no tiene entre sus fines hacer obras, ¿no? Entonces mucha gente dice, el Congreso no hace obras, es que no le corresponde hacer obras, el Congreso tiene que hacer leyes. Y las leyes no se pueden medir muchas veces, no se pueden cuantificar. El Congreso tiene que fiscalizar al gobierno y esa fiscalización es evidente que la hace. Y el Congreso tiene que representarnos, tiene una labor de representación. Y entonces eso es lo que tienen que hacer. Hay congresistas buenos y congresistas malos. Y la aprobación del Congreso es complicada porque es la aprobación de 130 personas, ¿no? Entonces, basta que hayan algunos corruptos, algunos impresentables y dañan la imagen de toda la institución. A diferencia de eso, en el Ejecutivo hay un corrupto en la cabeza con una banda criminal debajo y esa es la diferencia, es un personaje que encarna todo en el Ejecutivo. Eso hay que entenderlo muy bien. Esto para que se entienda la razón de ser del Congreso y la importancia de lo que ha significado esta elección, ¿no? Entonces, las fuerzas democráticas, las fuerzas del centro, las fuerzas de la derecha, que tienen que hacer la oposición al gobierno corrupto de Pedro Castillo y sus aliados de Sendero Luminoso, del Foro de Sao Paulo, del Movadef y de las cloacas de la izquierda comunista, tendrán ahora que verse con un Congreso independiente. Felizmente se han alineado los astros y la cosa ha funcionado bien en el Congreso de la República. Vamos a ver qué cosa sucede de aquí en adelante, ¿no? Williams tiene para 2 legislaturas. En caso de haber una vacancia de Castillo, que es lo que todos esperamos, corresponderá al general Williams ocupar la presidencia de la República como encargado y convocar a elecciones de inmediato. No sabemos si también serán elecciones para el Parlamento, porque también va creciendo y tomando fuerza la idea de adelanto de elecciones y que se vayan todos. Es otra posibilidad, ¿no? Por lo pronto, Fuerza Popular ha declarado a través de su lideresa Keiko Fujimori que ellos estarían de acuerdo con esta posición de irse todos. Hay otros en el Congreso que no quieren, ¿no? Hoy día, en unas declaraciones, el congresista Anderson ha dicho algo muy duro, ¿no? Hay algunos que no quieren irse del Congreso y que no quieren adelanto de elecciones porque nunca han tenido un sueldo tan bueno como el que tienen ahora. Eso suena horrible, pero es la verdad, ¿no? Muchos congresistas han pasado de andar pateando latas a ganar 15.000, 20.000 soles mensuales, incluso están endeudados con hipotecas, con autos y ahora dicen adelanto de elecciones, ¿y qué me hago con mi deuda? Ah, muy bien. Ese es un problema personal suyo, pero veremos que el interés nacional está por encima de todo eso.